Esteban Maldonado Quispe, ingeniero geotécnico de Golder Associates, Perú. Buenas tardes con todos. Soy ingeniero geotécnico del área de ingeniería Golder Associates. Trabajé en Centromin, Ingemet, y COSAP y Graña, y en algunas minas del Perú. Bueno, en esta oportunidad vamos a presentar el tema de influencia de la anisotropía del macizo rocoso en la estabilidad de taludes del Tajo. La anisotropía es un factor muy importante en todos los que debemos tener en cuenta cuando se hace el diseño de taludes de nuestras paredes del Tajo. Cuando se presenta en nuestras paredes parcial o totalmente, por ejemplo, rocas como arenisca, caliza, pizarra, gneiss, estas maravillas presentan, como podemos observar, su configuración como esta en las paredes de nuestro Tajo. Haciendo un zoom a esto podemos notar, por ejemplo, como estas laminaciones de este tipo de formas, donde podemos apreciar que el comportamiento en términos de resistencia van a ser distintos en las direcciones y comparando incluso con el ángulo del talud. Aquí podemos apreciar, por ejemplo, este material presenta este tipo de estratificación y por ello es muy importante tomar en consideración, y es un desafío en cuando se hacen los diseños de taludes en tajos. Así como nos dan maravillas, la naturaleza también nos da desafíos, pero es muy interesante para la investigación. Los mecanismos típicos de falla por estructuras, tenemos, por ejemplo, en el lado izquierdo, hacia las cajas, normalmente los taludes se presentan como esta configuración. Y al tener esta configuración, normalmente se desarrolla fallas planares, como notamos en esta gráfica. En el lado derecho podemos notar en esta zona cómo es la configuración. Cuando es hacia la caja techo, generalmente la configuración, las fallas son de tipo vuelco, hasta algunas veces se forma fallas tipo cuña, como podemos apreciar. Las consideraciones de la anisotropía de rocas podemos notar en estas dos gráficas. Por ejemplo, en el lado izquierdo se presenta un talud con una familia de juntas que toman su dirección, ¿no? Entonces, cuando se hace una comparativa con una configuración anisotrópica, isotrópica, entonces podemos notar estas juntas hacen la preferencia de superficie de falla, ¿no? Aquí podemos notar la superficie de falla que puede darse a través de la junta y podemos notar, por ejemplo, unos puentes de roca y luego continúa siguiendo la superficie de juntas y se propaga la superficie de falla, ¿no? Para un trato de estimaciones, a esto podemos simular como una superficie de falla, como una discontinuidad equivalente. Cuando se presenta dos familias de juntas, es como esta configuración. Por ejemplo, estos siguen en esta dirección, toman esta familia de discontinuidades, toman esta dirección y la otra en otra dirección. Entonces, en este caso, la superficie de falla equivalente podríamos dar como esta, ¿sí? Ese es el tema que debemos tomar en cuenta para calcular o estimar
el talud de diseño de nuestros bancos. ¿Qué ocurre cuando tengamos 3 familias, 4 familias? En ese escenario, nosotros debemos tomar como si fuera material, un macizo rocoso isotrópico, pero con baja resistencia, ¿sí? El proceso de evaluación de taludes de paredes que presentan este tipo de estratificación, tenemos varias técnicas. Una de ellas es el equilibrio límite, del cual vamos a hablar más adelante, y tenemos el método numérico presentado en macizo rocoso como un medio continuo. Tenemos herramientas de ayuda como el FLAC y el RC2, que viene el Phase 2 de Rock Science. Tenemos herramientas como el método numérico presentando el macizo rocoso como medio discontinuo, que es el UDEC de Itasca. Tenemos métodos numéricos simulando las estructuras del macizo rocoso como un medio discontinuo, por ejemplo, Fragman, y los medios o modelos discretos como DFN, que más adelante vamos a indicar. ¿Ya? En la superficie, la resistencia al corte a lo largo de la estratificación nos ayuda estas figuras a tener el criterio. Por ejemplo, la primera representa una resistencia isotrópica. Significa que el radio acompaña el mismo radio a medida que va cambiando el ángulo, ¿no? Y es una representación, en este caso, isotrópico. ¿Qué ocurre en el otro lado? En la siguiente, la discontinuidad o familias 1 toma una resistencia preferencial. Por lo tanto, el radio, justo en esta zona, va a reducirse. ¿Qué significa? La resistencia se reduce por la presencia de una familia de discontinuidades. La siguiente es cuando se presentan 2 familias. Aquí podemos notar incluso el radio para macizo rocoso es un poco mayor su resistencia. Aquí tenemos su resistencia para una familia 1, familia 2. Significa que por diferencias de radio podemos notar, por ejemplo, que el Z1 es mayor que la familia de discontinuidades 2. Aquí podemos notar, en términos de resistencia al corte a lo largo de la estratificación, debemos notar 2 cosas. Uno, es una representación de la discontinuidad cuando es persistente. Podemos nosotros simular como si fuera continuo. En este caso, la segunda, ocurre una discontinuidad no persistente. ¿Qué significa? Que aquí se presentan puentes de roca. Y es algo que debemos tomar en cuenta en nuestra estimación de parámetros de resistencia del macizo rocoso. Consideración de puentes de roca. Es muy importante a lo largo de la superficie de falla, como nosotros vamos a encontrarnos, asumiendo que esta es la superficie de falla, vamos a encontrar con longitudes de roca como puentes de roca. Luego vamos a notar lo que son de juntas y todo eso es la superficie de falla, ¿sí? Eso significa para la superficie de falla determinar la cohesión y el ángulo de flexión específico para esa superficie de falla. Eso significa a una cohesión de macizo rocoso darle un porcentaje de K. ¿Qué significa K? El porcentaje K es la sumatoria de la longitud de puentes de roca a una sumatoria a lo largo de la superficie falla y obtenemos este famoso K. ¿Ya? Igual, para lo que es ángulo de flexión, similar vamos a obtener haciendo un castigo de lo que es K. ¿Sí? Ambos parámetros son muy vitales para determinar, va a representar el modelo. Entonces, aquí un ejemplo de FN con puentes de roca. Podemos notar aquí que la figura 1, por ejemplo, es una representación, cómo es que a partir de la colección de datos a través de mapeos y fotogrametría podemos obtener este gráfico y, por ejemplo, para una frecuencia de 80 podemos determinar cuál es su persistencia para este material, para otro material igual, a 80 podemos determinar, por ejemplo, 12% aprox persistente de este material.
nosotros entregamos toda esa data a un modelo, por ejemplo, que conversábamos de DFN, y esto nos ayuda a través de estos datos de entrada a determinar parámetros de persistencia, o el famoso K. Por ejemplo, en esta figura, para un 80%, para este tipo de material 15, y en esa 80% de frecuencia podemos obtener 20 aprox. El tema de disturbancia o daño de voladura es muy importante tomar en cuenta en lo que es evaluaciones para justamente hacer algunos ajustes de nuestros parámetros de resistencia macizo rocoso. En este caso hemos notado 0.7. ¿Ya? Y hemos dado T igual a 40 para nuestro trabajo. Aquí hemos presentado los valores que son necesarios, los datos que son necesarios para la entrada de data. Nosotros tenemos que tener la estratificación, un rango de buzamiento, que en este caso es 58 a 77, y tiene para este caso un ejemplo, hemos dado un K6, igual para las juntas, variación de valores y el valor K, ¿no? Para cada caso. Esto es para un valor que podemos estimar un D que igual a 0, que significa que tenemos de la consideración de, en este caso D0 consideramos cuando el macizo rocoso es no disturbado, y para cada uno determinados sus valores, tanto para juntas y tanto para estratificación. ¿Ya? Ahora, considerando el macizo rocoso disturbado, en este caso hemos considerado D igual a 0,7 y tenemos los valores, por ejemplo, macizo rocoso disturbado, tanto la cohesión, fricción que viene de los parámetros de Hucke-Brown, del envolvente, que se puede hacer un valor equivalente en términos de cohesión y ángulo de fricción. Y para cada uno, por ejemplo, para juntas, la primera, la resistencia al corte, podemos obtener laboratorio, el 12% es el equivalente que damos, igual para estratificación. ¿Ya? Los resultados de análisis de estabilidad, método de equilibrio límite es el aplicado para este caso. Hemos simulado un talud de 300 metros de altura con ángulo de 40 grados para una roca sedimentaria, y aquí podemos notar, por ejemplo, para una condición isotrópica y con pared seca, nos da un factor de seguridad 3.2, y para condición anisotrópica sin considerar puente roca y con pared seca nos da 1.01. ¿Ya? Para condición anisotrópica, considerando puentes roca y pared seca, igual obtenemos 1.34, ¿sí? Cuando consideramos una condición anisotrópica con presencia de agua subterránea, efectivamente el factor de seguridad se reduce a 0.96. Entonces, esto nos hace pensar que tenemos que pensar en lo que es pozos de drenaje, sea horizontal, vertical, para poder superar nuestro, en este caso, condición pseudoestático, que tiene que ser encima de 1.05 como criterio que nos hemos propuesto. ¿Ya? Entonces, en el tema, haciendo un resumen, en condición isotrópico y seco obtenemos un factor de seguridad 3.2, en condición anisotrópico y seco 1, en condición anisotrópico seco, pero con contribución de puente roca 1.3, y anisotrópico saturado y contribución de puente roca 0.96. Entonces tenemos que hacer algunas mejorías como drenajes para alcanzar el mínimo, con este caso 1.09. ¿Ya? Lo más importante de acá es que podemos notar que factores 3.2 aparentemente es satisfactorio, pero sin embargo, cuando consideramos la condición anisotrópico, fíjense de que se reduce a 1, y es el riesgo que podemos jalar en nuestra consideración de factores de determinación para condición anisotrópico. Factor de seguridad se reduce a 1 cuando la consideración de condiciones, pero sin adicionar la contribución de resistencia al corte en los puentes de roca, la cual incrementa 1.3. ¿Sí? Factor de seguridad se reduce para 0.96 cuando hacemos la presencia de nivel de freático del agua, se reduce. Como les comentaba, si tenemos que hacer un drenaje para superar el factor de seguridad, o sea, mayor a 1.05. Entonces, un registro de datos estructurales robusta o confiable a través de, utilizando mapeos clásicos o TeleViewer nos puede ayudar a tener
datos de entrada, ¿sí? Para simular, sobre todo determinar el factor K, y que es muy importante. ¿Sí? Igual, la utilización piezómetros antes o después es muy importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda, si podemos mantener con terreno trabajando el mismo talud, o nos anticipa para poder estimar todo un sistema de desagüe y despresurización. ¿Ya? La identificación de anisotropía y su consideración en los análisis de taludes ayudará a reducir el incertidumbre que tenemos y desarrollar taludes de diseño más confiables y seguros. ¿Sí? Una falla de un talud realmente complica toda una producción en términos económicos, en términos ambientales, como ustedes saben. ¿Ya? Gracias.